el Colegio de Ribesalbes aprendéis a conservar el medio ambiente y colaboráis con la sostenibilidad del planeta. Sí, ven y verás cómo lo hicimos. Antes de empezar nos tuvimos que formar. Tanto el profesorado como el alumnado nos enseñaron que teníamos que reutilizar la materia orgánica que generábamos en casa y en el colegio para convertirla en compost. Oye, que te olvidas que también aprendimos a separar los residuos sólidos para darles otra vida. Por eso tenemos contenedores por todo el pueblo. Amarillos para plásticos, envases y bricks. Azules para papel y cartón. Verdes para vidrios. Sí, eso eran las 3 R. Reducir, reciclar y reutilizar. Me está entrando hambre. Vamos a almorzar y verás, te invito. ¿Tú qué eliges? Has hecho bien. Aquí hacemos un almuerzo saludable. ¿Almuerzo saludable? ¿Eso qué es? Eso es que no usamos papel de aluminio ni plásticos, lo traemos todo en nuestras fiambreras. Y las botellas de agua las traemos reutilizables, porque ¿a que no sabes cuánto tarda una botella de plástico en descomponerse? Pues 1000 años. Oye, ¿qué haces? La piel de plátano no se tira ahí. Nosotros la tiramos en el cubo de la compostera. ¿Qué es eso de la compostera? Ahora te lo explico yo. La compostera es este aparato que nos ha regalado el ayuntamiento para así fabricar el compost, así para utilizarlo para alimentar nuestro huerto escolar. Cada semana la regadera viaja a una clase que es la encargada de recoger los residuos para echarlos a la compostera. De esta manera evitamos el uso de envases y productos químicos. ¿Y cómo se hace ese compost? Cogemos desechos orgánicos de casa, del comedor y del almuerzo y los metemos en la compostera y cogemos desechos secos del patio. Me gustaría ver vuestro huerto. ¿Quién está trabajando allí? Nuestro abuelo. Se llama Cual. Nos enseña a cultivar frutas, verduras y hortalizas. ¿Y qué hacéis con todas esas frutas, verduras y hortalizas? Con ellas comemos de manera saludable. Pero, ¿este paraje tan bonito qué es? Es el río, que es el pantano del Sichar y recoge las aguas. Pero no siempre ha estado limpio. Hay algunos que dejan los residuos en este lugar y lo ensucian todo. No me lo puedo creer. ¿Hay gente que lo hace? Sí, pero como nosotros estamos muy concienciados, salimos a recoger de manera selectiva los residuos que han dejado esas personas. Porque es uno de nuestros lugares favoritos. Aquí celebramos cumpleaños, se puede hacer kayak, paddle, surf. Los abuelitos vienen a pasear y por eso no nos gusta que esté sucio. ¡Madre humillar, son espectaculares! Me tengo que ir a mi planeta a contar todo lo que hacéis para ponerlo en práctica allí. Vuestro planeta Tierra estará muy contento. Antes de irte, déjanos que te hagamos un regalo. Si vas a poner en práctica lo que has aprendido, aquí tienes estas bolsas para que aprendáis a separar. Aquí tienes un poco de nuestro compost para ver cómo queda. Toma estas patatas que hemos recogido para hacer una comida saludable. ¡Adiós!